bastante interesante, que es la apología de Sócrates, un momento cultural de la antigua Grecia, donde pretendo que conozcamos un poco más acerca del pensamiento filosófico, de la mano de Platón. Platón es conocido esencialmente por sus diálogos, una búsqueda compartida hacia la verdad, y tratando de imitar su filosofía, vamos en búsqueda del pensamiento y escucha seria de lo que pasa a nuestro alrededor y en nuestras vidas, al igual que nuestro entorno. Cuidado, que serio no quiere decir rígido o aburrido, sino más bien a la altura, a la profundidad que tú y yo tenemos. Porque siempre tenemos que crecer en algo. Yo no conozco personalmente a una persona que sea perfecta. Hablemos pues entonces de la apología de Sócrates. Comencemos. Conocido como el gran patriarca o padre de la filosofía griega, fue maestro de Platón y Platón de Aristóteles. Sócrates vivió una vida de muchas renuncias y al mismo tiempo trajo mucha riqueza intelectual a Grecia. Se sabe que Sócrates no escribió ningún libro, ya que lo que conocemos de él lo sabemos por Platón. Sócrates fue condenado a muerte y se convirtió en un personaje incómodo para la sociedad de Grecia, especialmente para la casta de aquel tiempo, o si lo entendemos mejor, su gobierno. Se sintieron amenazados por este hombre, ya que Sócrates tenía una gran capacidad de cuestionar y para dialogar. Sócrates decía que su método filosófico era la mayéutica, que significa el arte de dar a luz, o mejor, el arte de ayudar a dar a luz, comparándose él mismo con una partera. Lo interesante de la mayéutica es que a través del diálogo, y muchas veces un diálogo que cuestiona, un diálogo que remueve interiormente, que te hace pasar por la incertidumbre y por la autocrítica, tú puedes llegar y debes llegar a una versión mejor de ti mismo, a través de la búsqueda de la verdad. Toda esta introducción es para simplemente darnos cuenta de que la casta no lo quería, porque Sócrates realmente sabía cuestionar. Por esta razón, era muy detestado y criticado. Obviamente no hablaba por hablar. Vaya, el odio que le tenían a Sócrates lo llevó al punto de la condenación. Y por una especie de gesto de respeto hacia él, se le permitió que fuera él quien tomara su propio veneno, y este lo habría de llevar a la muerte. Ese veneno era la cicuta, y al final, así sucedió, murió. Tocando el punto de la apología de Sócrates, esta obra de Platón nos habla de los últimos acontecimientos que sucedieron antes de que él muriera, los últimos diálogos, los argumentos que plantea Sócrates y su manera tan curiosa de afrontar su muerte. Que de hecho, hablando un poco acerca de esto de afrontar la muerte, Sócrates ha sido comparado con grandes hombres de la humanidad, incluyendo a Jesucristo, por el modo sereno y tranquilo por el que Sócrates asume su muerte, del bien que él le quiere traer a su pueblo, en este caso, Grecia. Realmente es un ejemplo, y podemos decir bastante de su modo de ver la muerte. Le sacaremos bastante provecho a eso. Quisiera aclarar un punto bastante fundamental. El texto que estoy a punto de leer es de las obras de Sócrates, ya lo he mencionado, ¿verdad? Contiene mucho la palabra demonio, en griego daimonion, que no quiere decir literalmente alguien que está en busca de la destrucción del alma de la persona, incluso alguien que te quiere llevar en contra de Dios o algo así, para que no vaya a haber algo de confusión, sino que la palabra daimonion o demonio, en el caso del texto que vamos a leer, solamente quiere decir espíritu, tal cual. No es ni bueno, ni puede ser malo, pero en realidad no se considera como un ser como tal, o sea, simplemente es espíritu. Ya que quizá lo más probable es de que si alguien escucha demonio, muchas veces va a decir pues que está leyendo este tipo, ¿no? Entonces, así que no hay ningún problema para que no se preocupe. Incluso en algunos textos de los que vamos a escuchar, la palabra demonio resulte como el significado de inspiración o pensamiento o algo que llega hacia nosotros como una idea, básicamente. Entonces, vamos a comenzar. Yo pasaré directamente en la parte en la que él empieza a hablar más concretamente acerca de la verdadera sabiduría, que es una justificación
de las acusaciones que a él le están haciendo. Y empieza Sócrates. Un día, habiendo partido para Delfos, tuve el atrevimiento de preguntar al oráculo: os suplico que no os irritéis de lo que voy a decir, si había en el mundo un hombre más sabio que yo. La Picia le respondió que no había ninguno. Querofonte ha muerto, pero su hermano, que está presente, podrá dar fe de ello. Tened presente, atenienses, porque os refiero todas estas cosas, pues es únicamente para haceros ver de dónde proceden estos falsos rumores que han corrido contra mí. Cuando supe la respuesta del oráculo, dije para mí: ¿qué quiere decir el dios? ¿Qué sentido ocultan estas palabras? Porque yo sé sobradamente que en mí no existe semejante sabiduría, ni pequeña ni grande. ¿Qué quiere, pues, decir al declararme el más sabio de los hombres? Porque él no miente. La divinidad no puede mentir. Dudé largo tiempo del sentido del oráculo, hasta que por último, después de gran trabajo, me propuse hacer la prueba siguiente. Fui a casa de uno de nuestros conciudadanos, que pasa por uno de los más sabios de la ciudad. Yo creía que allí, mejor que en otra parte, encontraría materiales para rebatir al oráculo y presentarle un hombre más sabio que yo. Por más que hubiera declarado el más sabio de los hombres, examinando que este hombre, de quien bastante deciros que era uno de nuestros grandes políticos, sin necesidad de descubrir su nombre, y conversando con él, me encontré con que todo el mundo le creía sabio, que él mismo se tenía por tal, y que en realidad no lo era. Después de este descubrimiento me esforcé en hacerle ver que de ninguna manera era lo que él creía ser, y he aquí ya lo que me hizo odioso a este hombre y a los amigos suyos que asintieron a la conversación. Luego de él me separé, razonaba conmigo mismo y me decía: yo soy más sabio que este hombre. Puede muy bien suceder que ni él ni yo sepamos nada de lo que es bello y de lo que es bueno, pero hay esa diferencia, que él cree saberlo aunque no sepa nada, y yo, no sabiendo nada, creo no saber. Me parece pues que en esto yo, aunque poco más, era más sabio, porque no creía saber lo que no sabía. Desde allí me fui a casa de otro que le temía por más sabio que el anterior. Me encontré con lo mismo, y me granjeé nuevos enemigos. No por esto me desanimé, fui en busca de otros, conociendo bien que me hacía odioso, y haciéndome violencia porque temía los resultados. Pero me parecía que debía, sin dudar, preferir a todas las cosas la voz de Dios, y para dar con el verdadero sentido del oráculo, ir de puerta en puerta por todas las casas de aquellos que gozaban de gran reputación. Pero, oh Dios, he aquí, atenienses, el fruto que saqué de mis indagaciones, porque es preciso deciros la verdad. Todos aquellos que pasaban por ser de los más sabios me parecieron no serlo, al paso que todos aquellos que no gozaban de esta opinión los encontré en mucha mejor disposición para hacerlo. Es preciso que acabe de daros cuenta de todas mis tentativas, como otros tantos trabajos que emprendí para conocer el sentido del oráculo. Después de estos grandes hombres de estado me fui a los poetas, tanto a los que hacen tragedias como a los poetas ditambíricos, y otros, no dudando que con ellos se me cogiera infraganti, como suele decirse, encontrándome más ignorante que ellos. Para esto examiné las obras suyas, que me parecieron mejor trabajadas, y les pregunté lo que querría decir, y cuál era su objetivo, para que me sirviera de instrucción. Pudor tengo, atenienses, en deciros la verdad, pero no hay remedio, es preciso decirla. No hubo uno de todos los que estaban presentes, incluso los mismos autores, que supiese hablar ni dar razón de sus poemas. Conocí desde luego que no es la sabiduría la que guía a los poetas, sino ciertos movimientos de la naturaleza, y un entusiasmo semejante al de los profetas y adivinos, que todos dicen muy buenas cosas, sin comprender nada de lo que dicen. Los poetas me parecieron estar en este caso. Al mismo tiempo me convencí que a título de poetas se creían los más sabios en todas las materias, si bien
nada entendían. Les dije, pues, persuadido que yo era superior a ellos, por la misma razón que lo había sido respecto a los hombres políticos. En fin, fui en busca de los artistas. Estaba bien convencido de que yo nada entendía de su profesión, que los encontraría muy capaces de hacer muy cosas buenas, y en esto no podía engañarme. Sabían cosas que yo ignoraba, y en esto eran ellos más sabios que yo. Pero atenienses, los más entendidos entre ellos me parecieron incurrir en el mismo defecto de los poetas, porque no hallé uno que, a título de ser buen artista, no se creyese muy capaz y muy instruido en las más grandes cosas, y esta extravagancia quita todo el mérito de su habilidad. Me pregunté, pues, a mí mismo, como si hablara por el oráculo, si querría más ser tal como soy, sin la habilidad de estas gentes, e igualmente sin su ignorancia, o bien tenerla, la una y la otra, y ser como ellos. Y me respondí a mí mismo y al oráculo, que era mejor para mí ser como soy. De esta indagación, atenienses, han oído contra mí todos estos odios y estas enemistades peligrosas, que han producido todas las calumnias que sabéis, y me han hecho adquirir el nombre de sabio, porque todos los que me escuchan creen que yo sé todas las cosas sobre las que descubro la ignorancia de los demás. Me parece, atenienses, que solo Dios es el verdadero sabio, y que esto ha querido decir por su oráculo, haciendo entender que toda la sabiduría humana no es gran cosa, o por mejor decir, que no es nada. Y si el oráculo ha nombrado a Sócrates, sin duda se ha valido de mi nombre como un ejemplo. Y como si dijese a todos los hombres, el más sabio entre vosotros es aquel que reconoce, como Sócrates, que su sabiduría no es nada. Convencido de esta verdad, para asegurarme más y obedecer al Dios, continué mis indagaciones, no solo entre nuestros ciudadanos, sino entre los extranjeros, para ver si encontraba algún verdadero sabio, y no habiéndole encontrado tampoco, sirvió de intérprete al oráculo, haciendo ver a todo el mundo que ninguno es sabio. Esto me preocupa tanto, que no tengo tiempo para dedicarme al servicio de la República ni al cuidado de mis cosas, y vivo en una gran pobreza a causa de este culto que rindo a Dios. Por otra parte, muchos jóvenes de las más ricas familias en sus ocios se unen a mí de buen agrado, y tienen tanto placer en ver de qué manera pongo a prueba a todos los hombres que quieren imitarme con aquellos que encuentran, y no hay que dudar que encuentran una buena cosecha, porque son muchos los que creen saberlo todo, aunque no sepan nada o casi nada. Todos aquellos que ellos convencen de su ignorancia la toman conmigo y no con ellos, y van diciendo que hay un cierto Sócrates que es un malvado, un infame que corrompe a los jóvenes, y cuando se les pregunta qué hace o qué enseña, no tienen que responder, y para disimular su flaqueza, se desatan con esos cargos triviales que ordinariamente se dirigen contra los filósofos, que indaga lo que pasa en el cielo y en las entrañas de la tierra, que no cree en los dioses, que hace buenas las más malas causas, y todo porque no se atreven a decir la verdad, que es que Sócrates los coge infraganti, y descubre que figuran que saben, cuando no saben nada, intrigantes activos y numerosos, hablando de mí con plan combinado, y con una elocuencia capaz de seducir, ha logrado tiempo que os soplan al oído todas estas calumnias que han forjado contra mí, y hoy han destacado con este objeto a Melito, Anito y Licón. Melito representa a los poetas, Anito los políticos y artistas, y Licón los oradores. Esta es la razón por que, como os dije al principio, tendría por un milagro, si en tan poco espacio pudiese destruir una calumnia que ha tenido tanto tiempo para echar raíces y fortificarse en vuestro espíritu. He aquí, atenienses, la verdad pura, no os oculto ni disfrazo nada, aun cuando no ignoro que cuando digo no hace más que envenenar la llaga, y esto prueba que digo la verdad, y que tal es el origen de estas calumnias. ¿Cuántas veces queríais tomar el trabajo de profundizarlas, sea ahora o sea más adelante? Os convenceréis plantearme de que es este el origen. Aquí tenéis una apología, que considero suficiente contra mis principales acusaciones.
Sócrates, por así decirlo de alguna manera, ha quitado el velo y ha mostrado que esa es la situación. Ha demostrado que muchísima gente que se cree importante realmente no lo es. Y que esa gente que cree que tiene mucho conocimiento, en verdad no lo tiene. Hay un hecho aún más importante que eso. Es que Sócrates toma como punto principal o referencia principal la sabiduría en que uno debe de reconocer que simplemente no sabe. Ya que en Delfos se supone que había un oráculo que profetizaba cosas ahí, y precisamente el oráculo había dicho que no había hombre más sabio que Sócrates, y él se daba cuenta de algo bastante importante. Yo no es que sepa muchas cosas, sino más bien me doy cuenta de todo lo que no sé, y no afirmo saber lo que no sé. Y es bastante interesante cómo va desarrollando el tema de su apología, y sabemos que esta defensa lo hace contra los atenienses. Según Sócrates, hay dos tipos de acusaciones contra él. La primera, los tradicionales. Estas son las más antiguas, en donde Sócrates hace quedar mal a mucha gente que supuestamente era de gran autoridad. La segunda, ya lo haré en otro video, porque este simplemente ya se alargó demasiado. Muchas gracias por ver el video, suscríbete, dale like y dejo las fuentes donde he sacado esta información. El libro también lo dejo en la descripción para que también lo disfrutes junto conmigo a la hora de la lectura. Así que muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Chao.